A ver, porfa, indíquenme si se logra visualizar. Sí, ya se ve. ¿No se ve? Sí, ya se ve. Ah, Sí, ok, perfecto. sí, sí, se ve. Bueno, Diana, ¿tienes audio? Creo que no. Bueno, no sean malitos. Antes de finalizar la clase, me recuerdan el pase de lista para que tome captura y esa sea la evidencia, ¿sale? Bien. Bueno, espero también que vayan realizando sus pequeñas notas para realizar las actividades. Bien. Ok, ahí está. Muy bien, bueno, como... Permítanme un tantito. Ok. Bueno, como ya hemos venido trabajando y hemos platicado referente a lo que era el aire comprimido, a los conceptos de neumática, a las variables que se pueden encontrar como volumen, presión, caudal o flujo. Vamos ahora a tratar el tema de lo que es generación, acondicionamiento, distribución de aire comprimido y algunos elementos que me van a permitir ahora sí generar ese trabajo a partir de la energía cinética que puede, estática, perdón, que puede tener el aire dentro de un recipiente y convertirlo ahora sí en trabajo. Bien, bueno, vamos a hablar también de lo que son los reguladores. Retomando un poquito los conceptos que platicábamos en sesiones pasadas, decíamos que la neumática prácticamente se va a enfocar de todas aquellas técnicas que nos van a permitir poder desplazar el aire contenido en un recipiente para una aplicación o una función, transformando la energía estática en energía potencial. ¿De acuerdo? Ahora, eso es con respecto a la parte de la neumática. Mencionábamos también que el aire comprimido es una pequeña fuente de energía que si nosotros logramos aplicarla de manera eficiente, vamos a generar un trabajo y debemos de considerar también dos cosas, que el aire comprimido tiene la característica de que nos va a permitir regular o trabajar con velocidades, más sin embargo si necesitamos un sistema en el cual vamos a mover o arrastrar grandes pesos, pues entonces sería una limitante del aire comprimido, ¿verdad? Me voy a ir un poquito rápido porque estos conceptos ya los hemos trabajado, ya los hemos hablado. Si alguien tiene alguna duda en algún punto, bueno, pues entonces enfatizamos en él. Bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? Tiene la característica o la gran ventaja de que es gratis y que lo podemos encontrar en cualquier parte, ¿verdad? Y se puede utilizar para una industria textil, para una industria farmacéutica, para una industria aeronáutica, ¿sale? Para cualquier sistema que pueda requerir ese tipo de fuente de energía. Bien, ahora cuando trabajamos con aire comprimido debemos de considerar también los conceptos de presión, ¿sí? Platicábamos que presión era fuerza sobre área, pero también decíamos que existen otros tipos de presiones como la presión atmosférica, la presión manométrica o relativa y la presión absoluta. Es importante que recuerdes estos conceptos porque con base a ello vamos a generar otro que se llama vacío. El vacío es una especie de elemento de succión que se genera a partir de la diferencia de presiones que hay en una superficie, bien como lo que platicaban, bueno, como lo que tenemos aquí. Esta diferencia de presión en neumática nosotros lo vamos a utilizar para poder mover o desplazar elementos de un punto A a un punto B a partir de que ya sea de ventosas, de algunos elementos neumáticos que se llaman ROTIC, que no es más que un pequeño motor que tiene un pequeño vaivén izquierda y derecha, ¿sí? Y sobre todo para cuando son superficies preferentemente lisas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí algún comentario? No, dije, hasta el momento no. Perfecto. Platicábamos también, bueno, algunas aplicaciones del aire comprimido en neumáticos, globos. Platicábamos también que 7 bares era una presión muy alta y que puede ocasionar que, bueno, si no tenemos cuidado, que ocurran accidentes, ¿no? Nominalmente siempre se trabaja entre 3 y 5 bares, pero también ahí, repito, dependiendo también la cantidad de elementos de trabajo que tengan, es decir, si yo tengo diferentes 10 actuadores, a lo mejor con 3 bares me funciona, pero si tengo 40 actuadores,
que están funcionando a la par, pues entonces requeriríamos a lo mejor un poquito más de presión. Bien, mencionábamos también que si yo logro regular la fuerza, voy a regular, perdón, si yo logro regular la presión, voy a regular la fuerza del actuador, y si logro regular el flujo caudal, lo que voy a hacer es regular la velocidad. Mencionaba también yo que podemos tener un actuador que va a llenarse una cavidad, un espacio, como lo que ves aquí. Aquí entra el aire, este espacio tiene que llenarse, sale toda esta recámara de acá, se llena de aire, y lo que podemos hacer con esas regulaciones de estas dos variables es de que tal vez mi actuador vaya muy rápido, pero no tenga nada de fuerza, ¿verdad? Como por ejemplo para empujar cajas vacías o para empujar a lo mejor elementos que no requieran gran peso. Pero por el otro caso, podemos a lo mejor tener un actuador que vaya lento, pero que tenga un poquito más de presión. Obviamente no hablamos de presiones tan altas, porque repito, esa es una de las limitantes de la neumática. Bien, bueno, algunas características de la presión y de la fuerza. Bueno, que el aire comprimido va a ejercer la misma presión en todas las paredes del recipiente que los contenga. Esto es, prácticamente hablamos de un principio de Pascal, ¿verdad? Y decíamos que por cada 10 bares se ejercen 10 newtons de presión uniformes. Permítame, bien. Bien, ahora hablábamos del aire comprimido industrial. Todos los aires comprimidos van a tener diferentes grados, desde presiones hasta calidades de pureza. Es decir, un aire comprimido que yo voy a utilizar a lo mejor para una herramienta que va a quitar o poner tuercas, como por ejemplo con un talachero, ¿verdad? Pues ahí en ese caso pues necesitaríamos una gran purificación del aire, ¿verdad? Pero si es un aire comprimido que va a estar relacionado con la parte de salud, pues entonces tendríamos que utilizar filtros y presiones adecuadas para esos elementos. Ahora veamos lo que tenemos acá. Mira la tabla, que es la parte importante. Tenemos un rango bajo de presiones que está entre 3 y 6 o 5 y 5.5 bares. Hablamos de un rango industrial nominal entre 6 y 10 bares, y un rango industrial muy alto que está entre 10 y 16 bares. Esta parte del rango industrial alto no es tan recurrente, repito, porque son potencias demasiado grandes. Cuando tú quieres una presión demasiado alta, es mejor o es más recomendable ya no utilizar aire comprimido como fuente de alimentación, sino que sería mejor utilizar pues la parte hidráulica. Bien, tenemos aquí algunas características que ya habíamos hablado, ¿no? Que la presión absoluta es igual a la presión manométrica o de la gravedad, más la presión atmosférica. Vemos aquí también, bueno, algunos puntos importantes, que el cero del manómetro es la presión atmosférica. Recuerden también que siempre que ustedes vayan a colocar un manómetro en un sistema neumático, siempre vamos a considerar la presión absoluta, ¿sí? Porque acuérdate que la presión absoluta es la sumatoria tanto de la manométrica y la atmosférica, y esa presión es la que yo tengo que regular o calcular. Ahora, bueno, aquí algunos puntos. ¿Por qué usamos el aire comprimido? Bueno, porque es limpio, es más seguro y es gratis, ¿no? Ahora vamos sí con la parte importante, la generación del aire comprimido. Bien, ahora veamos el siguiente esquema. No sé si lo logren visualizar todos. Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, ahora puede haber más o menos elementos, ya va a depender, repito, del grado de purificación que tú quieras del aire, más sin embargo, la gran mayoría tienen elementos similares. Aquí, por ejemplo, bueno, si iniciamos de izquierda a derecha, así como tú ves tu pantalla, tendríamos entonces, mira, iniciamos con aquí compresor integrado con posenfriador. ¿Por qué necesitamos un posenfriador? Bueno, aquí ya es un recipiente cerrado, pero el posenfriador no es más que un elemento que me va a permitir bajar la temperatura del aire. ¿Por qué? Porque cuando el compresor empieza a trabajar y empieza a obtener o empieza a succionar el aire del medio ambiente por la misma velocidad, ya sea si es de pistón, el tipo de compresor, lo que va a hacer es de que el aire, cuando se empieza a comprimir y empezar a acumular dentro del tanque, va a empezar a elevar su temperatura. Entonces, si yo desde ahí lo mando directamente a toda mi distribución de trabajo, lo que va a ocurrir entonces es que si la temperatura es excesiva, con el paso del tiempo todos los empaques,
todos los retenes o hules de plástico van a empezar poco a poco a cuartearse y a derretirse. Por eso necesitamos un postenfriador, bajar un poquito la temperatura del aire, ¿sí? Y pues bueno, ya empezar a trabajarlo. Bueno, seguimos. Tenemos el manómetro que nos va a indicar la presión absoluta, ¿sí? Ojo, no nada más la parte del depósito, sino que también debemos tener manómetros que me analicen la presión total. Va a haber algunos dispositivos que van a tener dos relojes, o dos manómetros, mejor dicho. Dos manómetros, uno obviamente me va a medir la presión contenida en el recipiente, y el otro me va a medir la presión de trabajo. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte, ¿eh? Una cosa es la presión que está dentro del tanque y otra es la presión de trabajo. Permítame un momento, por favor. Oh, ese fue el internet. Vamos entonces. Bien, ahora todos los compresores, sin importar qué tipo sean, de paletas, de lóbulos, de diafragma, de pistón, el que tú quieras, siempre van a tener un elemento de seguridad, que obviamente se llama válvula de seguridad, que es la encargada de poder liberar presión si existe una sobrecarga o una sobrepresión por alguna circunstancia, ¿verdad? Y esto con el afán de no poder, de que no ocurra un accidente, porque se pueda a lo mejor romper algún retén y haber alguna fuga, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos una válvula de seguridad. Y de igual manera, siempre que tenemos el aire comprimido dentro de un depósito, vamos a estar jugando con tres variables, les recuerdo, presión, volumen y temperatura. Siempre va a existir con el paso del tiempo pequeño cúmulo de agua o de humedad, porque hacer un gas, pues bueno, se va condensando, ¿no? Entonces esta condensación genera gotas de agua, y si el depósito es de metal, pues por dentro va a empezar a corroerse. Y si esta agua pasa a todas las líneas de distribución y a los elementos y a los actuadores, que son los elementos finales de trabajo, pues entonces tenemos un problema grave. Para ello entonces tenemos una válvula de drenado que va a ser la encargada de poder eliminar todo ese cúmulo, ¿sale?, de humedad o de agua, ¿de acuerdo? Bueno, el receptor de aire solo vamos a conocer como tanque, ¿sale? Válvula de aislamiento, que no es más que una llave de paso, y la línea de distribución. Ahora, después de la línea de distribución tiene que venir una unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento van a ser todos los filtros que me van a permitir eliminar las impurezas que no hayan podido ser eliminadas cuando estas pasen por el compresor. El compresor también va a tener un filtro, pero en ocasiones ese filtro ya está un poquito sucio o ya está muy viejito, y bueno, ya no sirve para nada, deja pasar ahí las impurezas. Entonces aquí debemos tener todavía otro elemento de purificación. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con esta imagen? ¿Se fue el internet? Ay, Dios mío santo, se fue el internet. Ok, ingenieros, entonces vamos a continuar con el video. Entonces estos son los elementos básicos que tendríamos en nuestra generación de aire comprimido. Ojo, de aquí viene el nombre, generación, es la manera en la cual nosotros captamos la fuente de alimentación, ¿verdad? O la fuente de energía. Bien, ahora una vez que yo tengo la parte ya tengo acumulado el aire y ya preparado para poder pues trabajar, es importante la forma en la cual nosotros vamos a hacer esa distribución del aire, es decir, su instalación. Notemos, va a haber diferentes tipos de instalaciones, va a depender mucho del layout que tenga nuestra planta. El layout es la distribución de planta. Entonces, dependiendo de cómo lo tengamos, van a ser las ramificaciones posibles, pero todas deben coincidir con lo siguiente. Mira, tenemos una línea de entrada del tanque, que prácticamente es la que viene de aquí, la línea de distribución, y para ello vamos a tener las diferentes ramificaciones que son los puntos de trabajo. Mira, aquí por ejemplo, aquí no está esta persona en color rojo, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 posibles conexiones para que llegue el usuario y pueda en ese caso pues que conectar su taladro neumático, que pueda colocar su roti, que pueda colocar alguna pistola de impacto o cualquier elemento que requiera pues alimentación de aire comprimido. Pero lo interesante es que checa lo siguiente, para poder evitar, por si existiese
un poquito el agua, es decir, que a lo mejor ninguno de estos filtros haya funcionado, pues también tenemos un sistema de seguridad o un sistema de eliminación de agua a partir de la siguiente forma. Mira, nota que cada línea de trabajo tiene un acople acodado, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que el agua, porque el aire va a venir a cierta presión, para que el agua no alcance a subir por la densidad, no alcance a subir y solamente se quede o solamente pase el puro aire en la parte de trabajo, que el agua siga esta línea grande, mira, ¿sale? Y ahora, si a una de eso todavía le agregamos que nuestra ramificación tiene un poquito de inclinación, ¿sí? ¿Para qué esta inclinación? Para que toda el agua que vaya a haber en esta zona, acá y acá, llegue solamente a un borde o alguna de las esquinas, y entonces en esa esquina pues ya puedas desaguar, ¿sale? O mandar el agua pues al drenaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y observar de cómo vamos a ir trabajando. Ahora, en cada una de las esquinas vamos a tener un elemento que se llama la válvula de drenado, ¿verdad? Que va a ser, repito, donde vamos a eliminar esos excesos de agua. Bien. Bueno, las válvulas de cierre pueden ser de diferentes tipos, pueden ser de mariposa, pueden ser conectores rápidos, pero esos elementos los vamos a ver más adelante cuando veamos ya el tema específico de válvulas. Bien. Ahora, veamos, viene aquí el aire comprimido desde el tanque, va a pasar aquí, esta parte es el punto muerto, es la válvula de drenado. Seguimos el flujo del aire, veamos que en cada una de estas curvas el agua, pues por densidad no va a poder subir, entonces se va a seguir derecho hasta el punto muerto que tenemos acá, ¿sí? Y a su vez, lo que va a ocurrir aquí es que el aire ya va a subir, va a llenar todo este espacio y ya va a estar preparado para trabajar. Ahora, aquí también hay que tener un poquito de cuidado, porque obviamente si yo hago esta primera toma, pues entonces la presión que tenga acá, pues va a ser, puede ir variando o puede ir disminuyéndose conforme yo vaya abriendo todas las tomas. Si yo tuviese 10 tomas, pues entonces tendríamos que distribuirla entre los 10, lo mismo que el caudal, ¿no? Bien. Ahora, este elemento lo quise poner aparte, ¿sale? Que iría entre, ¿qué apartado? Iría entre la línea de distribución e iría entre la instalación. ¿Por qué lo dejé aparte? Porque quiero centrarme en 3 puntos importantes. Esto nosotros neumáticamente lo conocemos como unidad de mantenimiento. Consta de algunos elementos, algunos pueden tener más, algunos pueden tener menos, pero consta de un manómetro que me va a medir la presión de trabajo con la que está entrando, ¿sí? Si yo quiero regular aquí la presión, va a contar con un regulador de presión, que es esta pequeña perilla que tú vas a mover, ¿sí? Tiene un pequeño resorte. Entonces cada vez que tú mueves izquierda o derecha, puedes hacer que el resorte se comprima o se extraiga más, y cada vez que ocurre eso, pues va a permitir que el aire salga en mayor o menor medida. Bien, vamos a tener, checa también que aquí en esta parte tenemos un pequeño depósito. Este pequeño depósito que está aquí es un pequeño filtro, entonces el aire pasa por acá, todas las impurezas que aún así llegasen todavía a tener, porque a lo mejor que el compresor no haya podido eliminarlas, se quedan aquí en este espacio y ya permite el flujo sin impurezas mayores. Esta es la parte de regulador, que sería la parte R de este nombre. F, la parte de esta F va a venir de lo que son los filtros, que los encontramos aquí. Los filtros también pueden ser de diferente tipo. Va a haber algunos filtros que van a tener alguna sustancia para poder eliminar impurezas sólidas. Van a venir algunos que van a ser tipo fibra, tipo almohadillas. Pues ya va a depender realmente de la marca y del modelo. Y tenemos por último la L, que hace referencia a la lubricación. Alguien podría decir, bueno, pero entonces si yo ya tengo mi aire libre de impurezas de polvo, herrumbre y demás, ¿por qué ahora lo voy a llenar con aceite? Ahora, no es que lo llenes con aceite, lo que va a ocurrir es que cuando el aire pase por esta cavidad, va a tomar pequeñas partículas de aceite, y este aceite nos va a permitir a nosotros lubricar un poco el accionamiento de todos los elementos de trabajo, llámese válvulas, llámese válvulas de cualquier tipo, de direccionales, lógicas, la que tú quieras, y de igual manera los actuadores.
¿Y esto por qué? Porque al final de cuentas una válvula, un actuador o los elementos de trabajo están hechos de metal y tienen que desplazarse izquierda y derecha, salir y regresar. Y todo ese desplazamiento puede hacer poco a poco, pues bueno, que haya fricción en el metal y que se desgaste. Entonces, aprovechando el flujo del aire, nosotros ingresamos dentro de él pequeñitas partículas de aceite para poder eliminar esa fricción o reducir un poquito esa fricción. Bien, bueno, y aquí ya viene el nombre desglosado: filtro, regulador y lubricador. Nada más yo te recomendaría que te evites de problemas y recuérdalo como unidad de mantenimiento. ¿Sí? Todos los sistemas neumáticos deben tener una unidad de mantenimiento, ya sea hasta con el lubricador o sin lubricador, pero mínimo debe tener su filtro y su regulador. Bien, ahora, bueno, aquí nos indica un poquito de lo que es el nombre, ¿sí? Esto garantiza que el suministro esté limpio, la presión tiene el valor adecuado y finas partículas de aceite son arrastradas por el aire para lubricar las partes en movimiento de válvulas, cilindros y herramientas. Bien, así es como tú lo verías de manera lateral, ¿sí? Entra el aire, tengo aquí mi regulador, tengo aquí mi filtro, ¿vale? Este que tenemos acá es un silenciador, entra por acá. Este es un ajustador de lubricación. Algunos son automáticos y algunos son semiautomáticos. Entonces llega, toma las pequeñas partículas y se conecta a la manguera y sigue el flujo. Bien, ahora, ¿por qué es importante tener nuestra unidad de mantenimiento? Muchas veces creemos, es que el aire es limpio, ¿no? Obviamente va a haber zonas en las cuales del país en el cual el aire esté más sucio que otro, pero en general siempre con el paso del tiempo se van creando cierta suciedad dentro de los ductos, y más cuando son tubos. Cuando son mangueras plásticas, bueno, pues se reduce un poquito ello, pero cuando hablamos de zona industrial, pues bueno, casi siempre es tubería. Ahora, entonces con la tubería, mira, vamos a encontrar pues un poquito de suciedad, mira, como aquí ves dentro del tubo, ¿sí? Vamos a encontrar un poquito de exceso también de este pequeño lubricante, ¿sí? De esta pequeña suciedad del aire, ¿no? Que se va generando con el paso del tiempo. Por eso es importante también que nosotros purguemos nuestros elementos de trabajo, ¿sí? No va a servir de nada que yo tenga una buena unidad de mantenimiento, la más cara, la más eficiente del mundo, si mi tanque pues no ha sido drenado, no ha tenido las etapas de mantenimiento correspondientes. Pero para esta parte de mantenimiento ya nos centraremos más en otras unidades. Bien. Ahora, bueno, ¿por qué usar el filtro? Porque gracias al filtro vamos a poder eliminar el agua, polvo, vapores o alguna partícula que me pueda impedir el libre deslizamiento de esos elementos de trabajo. Ahora, el aceite que tenga ese aire me va a permitir, ¿sí? Poder que no se mezcle con las impurezas que pueda tener el aire. De ahí la importancia del filtro, porque imagínate, si yo dejo pasar el aire con partículas de polvo y pasa por el lubricante, pues el lubricante va a tomar todo lo que son las partículas y ahora sí generamos un problema extra. ¿Por qué? Porque cuando llegue por ejemplo a una válvula, va a empezar a taparse y entonces ya el aire ya no va a fluir, se va a bajar la presión y corremos el riesgo pues de que nuestro actuador o nuestra herramienta de trabajo ya no funcione. Bien. Bueno, los filtros son usados en los sistemas de aire comprimido para prevenir que los contaminantes ingresen en los equipos. Muy bien, lo que mencionábamos, y alargar su vida, ¿no? La selección de un filtro de un catálogo depende fundamentalmente del volumen, totalmente cierto. Va a haber algunos filtros que tienen mucha porosidad, porque a lo mejor igual la cantidad de aire que tú necesitas es poca, ¿no? Pero también yo aquí agregaría que no solamente con el volumen, sino también el tipo de aplicación que requieras. Porque repito, como mencionábamos al inicio, no es lo mismo un aire comprimido que vayas a trabajar para cuestiones pues comunes, mover un pequeño taladrito muy pequeñito, a que a lo mejor requieras para uso o sector salud, ¿no? O sector medicinal. Entonces ahí tendrías que tener filtros mucho más o de una calidad mucho mayor, ¿no? Y es más, hay algunos que ponen diferentes etapas de filtración. Perdón. Y aquí podemos ver, mira, cómo es el principio del filtro. Aquí va a entrar el aire, aquí viene el flujo. Acuérdate que aquí arriba teníamos nuestro regulador de aire, ¿sí? de presión. Entonces entraba aquí el flujo,
El deflector no es más que una pequeña membrana que va a permitir el paso en un sentido del aire para que no se regrese. Entonces el aire pasa por el reflector, tenemos aquí el elemento lubricante, filtrante, ¿sí? Bueno, y una vez que pasa, vuelve a pasar por este ducto aquí interno, por el bafle, y ya sale, ¿de acuerdo? Y todas las impurezas que se queden caen acá en este depósito, y aquí tú ya puedes abrir esta pequeña válvula para que salga y quites todo ese cúmulo de impurezas. Bien, ahora esta tabla te la coloqué porque para mencionar algún punto de referencia de las calidades del aire que se requiere. Según la norma ISO 8763-1, ¿sale? Para el aire comprimido debemos tener algunas características. Esta norma categoriza el aire con 3 numeritos, 171, que ahorita vamos a ver. En este caso el 171, por mencionar un ejemplo, hace referencia el 1 a que puede eliminar elementos sólidos cuyos diámetros pueden ser de esta índole, que puede eliminar algún tipo de agua, ¿sale? Y que puede trabajar también con aceite en esta proporción. Bien, bueno, aquí los niveles de contaminación permitidos vienen dados por una clase de calidad. Los niveles de contaminación vienen dados según el contaminante. Bien, ahora estos numeritos que acabamos de mencionar que nos da la norma ISO 8773 vienen en esta tablita, ¿vale? Conforme al numerito que obtenga va a ser el tipo de sólido, de agua o aceite que puede estar trabajando. Como nos decía 171, entonces tendríamos 1, ¿sale? Para la parte sólida, 7, el agua no lo especifica, es decir, no especifica la cantidad de presión en grados centígrados que pueda tener, ¿sí? Y otra vez el 1, hablamos de 0.01 miligramos sobre metro cúbico, sobre volumen. Bien. Bueno, esto de finales muertos de tuberías no es más que los depósitos donde se va a acumular todo el aire, perdón, el exceso de agua que haya quedado aquí en alguna ramificación. Prácticamente se encuentra en las esquinas, mira, acá, acá y hasta acá. Bien, ahora, prácticamente lo que nos va a hacer es un captador de impurezas y también, o sobre todo de agua, ¿no? De exceso de humedad. Todo eso se va a quedar aquí, se va a drenar, ¿sale? Y ya va a permitir que el aire pues, circule lo más limpio que se pueda, ¿sí? Nos dice que también incorpora una válvula de purga para despresurizar la unidad antes del mantenimiento. Ahora, es importante también, imagínate que estamos trabajando acá y queremos, no sé, queremos generar algún tipo de mantenimiento. Si la línea está presurizada y yo quiero a lo mejor cambiar los conectores porque ya están muy dañados, pues entonces dependiendo de la presión corremos un riesgo, ¿sí? Entonces tener mucho cuidado. Vamos a despresurizar primero la línea de manera controlada. ¿Y cómo lo despresurizamos? A partir de la válvula de purga que tienen estos puntos muertos, que se encontrarían acá en esta válvula, ¿sí? Tú permites el paso, aquí mueves esta válvula y poco a poco se empieza a liberar la presión. Obviamente limitas el acceso desde tu compresor, ¿verdad? Bien, ahora reguladores de presión. ¿Cómo van a regular los reguladores de presión? El objetivo principal de un regulador es permitir o mantener una presión constante en cualquier punto de tu distribución de trabajo, ¿sí? Obviamente, y algo que esto es teóricamente, pero en la aplicación y físicamente siempre existen caídas de presión. Pues repito, porque no es lo mismo que tengamos 3 posibles conexiones para trabajar a que tengamos 10, ¿verdad? Entonces ahí debemos de analizar qué tipo de compresor puedo utilizar, qué tipo de presión o cuánta presión requiero como mínimo para poder trabajar. Bien, ahora el regulador del aire comprimido me va a permitir a mí ajustar la presión según la necesidad de la aplicación que requiera, ¿sí? Acuérdate que si yo regulo la presión, regulo la fuerza del actuador o del elemento que vaya a realizar el trabajo. Bien, seleccionar un adecuado regulador me va a permitir a mí alargar también la vida útil de las herramientas y de los equipos. Si yo tengo un regulador inadecuado, lo que va a ocurrir es de que voy a forzar en demasía a mi elemento de trabajo, ¿sale? O en su defecto, pues también puedo generar que los empaques o los sellos de las válvulas empiecen poco a poco a tostar y a romper.
Veamos un ejemplo. Yo tengo mi tanque de gas, que es gas LP. Si yo no tuviese ese regulador de presión, ¿sale?, que viene dentro de mi tanque, de hecho la línea es así, ¿no? Viene tu tanque estacionario o tu tanque de gas LP, viene tu regulador, ¿sale?, y ya viene tu estufa, ¿sale? Y la estufa también tiene otra pequeña válvula, ¿verdad?, que regula para que tú puedas encender. Si yo conectara directamente de mi gas LP a mi estufa, yo le pongo un cerillo y no va a prender. ¿Por qué? Porque es demasiada presión que lo que hace es apagar, ¿sí?, en este caso la flama, ¿sí? Entonces, para evitar esa circunstancia, bajamos la presión del tanque, ¿sale?, que salga una presión muy baja, y entonces ya con mis válvulas de la estufa yo puedo todavía regular un poquito más, y entonces ya genera la flama, ¿sí? Entonces, para que veas la importancia desde un uso común a un uso industrial del regulador de presión. Bien, veamos internamente cómo es que se comporta el regulador. Aquí, como lo puedes ver en la imagen, tenemos la presión de entrada, la presión de salida. Durante todo este paso vamos a tener un manómetro que me va a permitir a mí saber, ¿sale?, cuánta presión estoy regulando. Ahora, esta presión yo la voy a trabajar dependiendo del tipo de utilización que vaya a tener. Los actuadores, las válvulas por catálogo ya te tienen una presión nominal que debes de manejar o estándar que debes de tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo empiezo a regular esta parte, empiezo a darle vueltas a esta pequeña perilla. Tiene aquí un resorte acoplado a este tornillo. Este resorte se va bajando y lo que va haciendo es reducir las paredes para que no pase el aire. Yo cambio el sentido de giro, el resorte se estira, ya no hace presión sobre una pequeña valvulita que tiene acá, y ya permite entonces el paso libre. Entonces, si el resorte está comprimido, lo que hace es estrangular e impedir el paso, y si está totalmente extraído, pues entonces no hay ninguna limitante y el aire pasa del punto A al punto B. Mira, aquí lo que nosotros mencionamos, aquí está nuestra pequeña válvula. Cada vez que yo voy ya sea comprimiendo o extrayendo el resorte, pues aquí este pequeño pistoncito, que es una valvulita, va a permitir que pase o que no pase por estas cavidades. Bien, mira, y aquí te indico, mira cómo va pasando cada vez que vas girando, cómo va aumentando la presión, ¿sí? Bien, bueno, aquí tú puedes ir viendo los pasos para que vayas viendo cómo es el flujo, ¿sí? Cómo es que reducimos ahí la presión. Bien, ahora los lubricadores. El lubricador tiene la característica de que me va a permitir a mí reducir el desgaste y la fricción de todos los equipos, ¿sí? Va a haber algunos elementos que requieran ese tipo de lubricación. Realmente no existe la parte de no lubricación. Todos los elementos que están en movimiento y sobre todo metálicos deben tener un agente de lubricante. Bien, y todo esto ¿para qué? Para poder alargar la vida útil de los elementos. Mira, y aquí te lo indica con un elemento. Cuando nosotros, para poder incrementar la vida útil de las válvulas y cilindros, ¿sale?, hay que multiplicar por 1.4 si nosotros agregamos el lubricador. ¿Qué significa? Que si nosotros aplicamos lubricación en todo nuestro sistema de aire comprimido, entonces aumentamos en 1.4, ¿sale?, en la vida útil de cada uno de esos elementos. Bien. Ok, y ahora algo interesante. Una vez que se lubrica, se debe continuar lubricando. Esta parte es importante, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante también lubricar? ¿Sí? Porque cuando se lubrica, podemos nosotros entonces permitir un movimiento limpio y suave internamente entre las válvulas y los actuadores que vayamos a utilizar, ¿sale? Bueno, aquí te vienen algunos puntos más, ¿sale? En un lubricador las gotas de aceite se atomizan y las pequeñas gotas de aceite forman una fina neblina en el aire que alimenta la aplicación. Al decir que se atomizan, es como prácticamente, pues bueno, viene de la palabra atomizador, ¿no?, del elemento que nosotros tenemos, un tipo aspersor. Pero obviamente hablamos de partículas pues que son muy, muy, muy pequeñas, ¿sí?, de nanómetros tal vez, y genera una pequeña neblina que realiza aquí para poder pues bueno, pasar por todas las líneas de distribución y adherirse a la parte metálica de estos elementos. Bien, así es como nosotros veríamos lo que es el lubricador,
¿sí? Repito, va a haber unos más grandes, otros más pequeños, va a depender de la aplicación y de la cantidad de aceite que necesites. Aquí tenemos algunos puntos, mira, proporcional al flujo, cantidad correcta del aceite, oil fog, la mayoría de la competencia le ofrece, es decir, de tipo lluvia, y microfog de tipo niebla, ¿sale? Estos de microfog son los más recurrentes, pero también son los más caros, ¿sale? ¿Por qué? Porque la cantidad de aceite que se pasa es en menor proporción, y al ser menos densa, pues permite que se adhiera más rápido a cada uno de estos elementos. Bien, bueno, aquí está el funcionamiento. Pasa el aire, tiene que pasar forzosamente por esta sección, toma algunas partículas, ¿sí? Y pues ya sale el aire, pero ya con pequeñas partículas o con esta pequeña neblina de aceite. Hay algunos lubricadores que son semiautomáticos y algunos que son automáticos, en los cuales tiene una pequeña valvulita o un pequeño aspersor que cada vez que pasa el aire libera pequeños espacios donde ya pasa el aire y ya se lleva todo lo que es el aceite. Bien, bueno, aquí tenemos algunas partes. Mira cómo entra con la presión 1, pasa de este lado, pasa con la presión 2. Este elemento me va a permitir a mí regular la cantidad de aceite que yo quiero que se lleve en ese momento, si quiero que se lleve más o que lleve menos, ¿verdad? Vale, seguimos el flujo. Bueno, aquí te va indicando algunos pasos que necesitamos para el oil fog, ¿vale? Y bueno, y demás. Bueno, lo interesante de ver aquí es analizar la preparación que se necesita para la preparación que se necesita para poder preparar la preparación que se necesita para poder distribuir el aire comprimido, desde que nosotros lo digamos a almacenar en el compresor o en el depósito hasta que llega a su utilización. Ahora, esto es con la parte previa. Más en la siguiente módulo vamos a hablar un poquito ahora sí de las válvulas, que son prácticamente, bueno, ya tengo el aire, ya tengo las líneas de distribución, ¿sale? Ya listas para preparar. Ahora es cómo es que voy a pasar de estas líneas de distribución el aire para diferentes actuadores. Pero bueno, ese ya sería el tema de la siguiente semana. ¿Sí? Excelente tarde, gracias.